Y Dios te bendiga, le damos el honor a nuestro Padre porque una vez más nos permite de encontrarnos para compartir la palabra. Y ante todo, donde estés, siéntate cómodo, cómoda, para que recibas, prepara tu corazón, abre tu corazón a recibir esta palabra, no nada más para que la escuches, sino también para que la pongas en práctica y puedas ver evidencia y fruto de ella en tu vida. Y ante todo, que el Espíritu Santo una vez más me ayude a dirigir esta palabra conforme a su Espíritu, que sea Él dándome sabiduría e inteligencia, que fluya sobre mí como Él lo desees, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero hablar de dos historias que realmente me conmovieron mucho y lo que resalta en esta historia es la sabiduría. Y ante todo necesitamos sabiduría. Es importante que nosotros el día de hoy, a través de esta palabra, estas enseñanzas, nosotros le pidamos a Dios ser sabios, ser personas sabias, porque realmente una persona llena de sabiduría va a poder solucionar y va a poder entender los tiempos en su vida y va a poder resolver en cualquier momento de su vida. Y vamos a aprender qué es la sabiduría, cómo podemos encontrar la sabiduría que realmente solamente nuestro Padre Celestial nos puede dar o para nosotros adquirir en la sabiduría. Yo quiero ir al libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 3, verso 16 al 28, donde leemos la palabra honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vemos la historia de Salomón, sabemos que Salomón fue un hombre que Dios le dio sabiduría ante todo. Le dio algo que él sabía en ese momento que iba a necesitar. Qué tan sabio fue Salomón en ese momento fue que le estaba pidiendo a Dios era el discernimiento para poder discernir un pueblo, que él tenía una asignación que el mismo Dios le había otorgado, le había dado. Pero vemos aquí que ante él pedirle a Dios posición, dinero, riqueza, que lo defendiera, muchas cosas que él podía pedirle a Dios como hombre, porque Dios le estaba dando la prioridad de en ese momento que él eligiera, que él le pidiera algo. Pero vemos aquí que él le dice sabiduría ante todo, porque necesito que este pueblo realmente yo pueda guiarlo y gobernarlo, es muy grande. Entonces ahí es cuando Dios no nada más le da sabiduría, le da riqueza y le da todo. Eso nos enseña a nosotros que nosotros primero tenemos que pedir sabiduría, entendimiento, discernimiento para nosotros poder hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, y lo demás es añadido, porque Dios ve en ese momento es la intención de que nosotros podamos preocuparnos por las cosas de Él ante todo, y después preocuparnos por lo que Dios nos quiera dar. Entonces hay una generación hoy en día que realmente quiere es la añadidura, pero no quiere preocuparse y desear las cosas que Dios tiene como asignación para sus vidas. Entonces es importante que nosotros no nada más nos preocupemos por lo que necesitamos o por lo que anhelamos o por lo que deseamos, sino por lo que Dios nos exige aquí a nosotros para nosotros trabajar para su reino, y lo demás que Él tenga preparado para nosotros que sea realmente añadido. Cuando tú ves la historia de Salomón, era una de las personas que siempre, como en la Biblia, tú ves la historia de él y lo que resaltaba siempre era la manera de desenvolvimiento en expresarse en los problemas, en las dificultades, en lo que estaba experimentando o viviendo. Cuando tú ves que la reina de Saba va hacia él, vemos es que ella no va nada más porque realmente quería verle la cara a Salomón, es que ella había escuchado y había entendido en ese momento que había un hombre que era sabio, que era lo que resaltaba era la inteligencia en este hombre. Entonces Dios le estaba abriendo una puerta a Salomón grandísima en ese momento. No era porque realmente este hombre tenía dinero o porque iba a recibir bendiciones, no, era que había algo mucho más allá, que se trataba de dinero, de plata y posiciones, era la inteligencia y la sabiduría que tenía este hombre. Por eso es que vemos que, por ejemplo, Daniel y
hombre llamado Caleb y Josué tenían un espíritu diferente porque resaltaban en ese lugar porque lo que tenían no era riqueza, no era dinero, no era posiciones, era la inteligencia, la sabiduría, el discernimiento que cargaban de parte de Dios. Y hay una generación que realmente no entiende lo que es anhelar eso que cargaban estos hombres, ante todo lo que es posición, riquezas, bienes y deseos materiales, que muchas veces nos afanamos tanto por esas cosas y en lugar de ir a las profundidades, que es mucho más que dinero, posiciones y cosas más de materiales. Dice la palabra, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció que al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas, ninguno de fuera ninguna de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche, y tomó a mi hijo de junto a mí, y estando yo, tu sierva, durmiendo, lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. El verso 21 dice, y cuando yo me levanté de madrugada para darle el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, y el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, tráeme una espada. Y trajeron al rey una espada. Y enseguida el rey dijo, partí por medio al niño vivo y da la mitad a la una y la otra a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus extrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, ay, señor mío, da a este niño vivo y no lo mate más. La otra dijo, ni a mí ni a ti, pártelo. Entonces el rey respondió y dijo, da aquella al hijo vivo, no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Me llama mucho la atención el final, porque todo Israel vio cómo este rey juzgó de la manera correcta y de la manera sabia y entendida para darle la razón al que la tenía. Él, me imagino que en medio de la discusión de estas dos mujeres, él diría, ¿quién es la mamá en verdad? Para yo saber y para yo entender. La única forma es que yo busque de intentar supuestamente de matar al niño que quedó vivo, para saber cuál es la que va a sentir más o la que va a expresar más sentimiento y la que me va en ese momento a hacer una reacción para yo reconocer quién es la madre. Qué hombre tan sabio y entendido para resolver un problema y para juzgar correctamente. Cuando tú ves un rey que realmente tenía fama, no nada más por millonario, no nada más por posición, sino por sabio y entendido y por tener discernimiento. Hay una generación en este tiempo que me hace entender a través de la palabra de Dios. Hay una generación acelerada, pero no acelerada, de recibir lo valioso que nos da la presencia del Espíritu de Dios. Y es la sabiduría, es el entendimiento, es el discernimiento. Y hay una generación que realmente, en lugar de adquirir o desear esto, está adquiriendo exposiciones, puertas abiertas y bendiciones de parte de Dios. No está mal, pero lo que yo quiero es que la sabiduría nos enseñe
enseña a nosotros a juzgar correctamente, a no tener preferencia, a no aplaudir lo que no tenemos que aplaudir, a resolver problemas, a resolver necesidades, a compadecernos en lo que no tenemos que compadecer, a entender los tiempos, a compadecer y saber cómo debemos de resolver las cosas. Cuando tú ves esta historia, realmente era difícil en ese momento para saber quién era la mamá, porque una decía que era las dos querían el que estaba vivo y nadie quería el que estaba muerto. Vemos aquí el descuido de una madre que se queda dormida y la otra que realmente mata a su hijo, y vemos allí la confusión, el problema, la dificultad, pero vemos a un rey que realmente trae la claridad que se necesitaba en medio del conflicto y problema. Y aquí nos damos cuenta que hay cosas en la vida que el dinero o la posición o las cosas que realmente nosotros queremos como añadidura no van a resolverlas, como la sabiduría y el discernimiento y el entendimiento y la inteligencia que da la presencia de Dios. Hay cosas en tu vida que realmente no requieren nada más de dinero, y una generación tan afanada, una generación que quiere tanta riqueza, una generación que quiere tantas cosas, pero lo que necesita es sabiduría. Hay cosas en tu matrimonio, hay cosas con tus hijos, hay cosas en tu trabajo, hay cosas en tu casa, hay cosas que realmente donde tú te diriges no se va a resolver nada más con plata, porque es que hay una generación que realmente piensa que todo se resuelve con dinero, y hay cosas que realmente Dios nos hace entender es que con su presencia, su espíritu, que se resuelven. Cuando tú ves que la reina de Saba se dirige a donde Salomón, esta mujer se queda impactada y de verdad entiende y comprende que era lo que le decía, lo que ella escuchaba como rumores de que este hombre sí era sabio. Y vemos aquí que ella empieza a darle presente a Salomón, o sea, las puertas en ese momento se le abrieron de bendición a Salomón, no nada más para que esta mujer le entregara algo, sino que él también le empezó a entregar bendiciones y riquezas a este hombre. Nos damos cuenta aquí que lo añadido era después, porque ella va es por la sabiduría que él cargaba. Y hay cosas que nosotros deberíamos entender. El dinero o la puerta abierta, el trabajo, la posición, lo que Dios te quiere entregar está bien, pero hay cosas que tú tienes que tener, es la esencia de la presencia del Espíritu de Dios, para que esas bendiciones y esas cosas que Dios te quiere entregar, que son añadidas, vienen después, pero primero llénate del conocimiento, de la sabiduría, del discernimiento, de lo que Dios te quiere dar, para que puedan llegar esas personas que Dios te quiere entregar. Cuando tú ves que realmente este hombre gana en ese momento más fama en el pueblo de Israel, porque ve que juzgó correctamente en medio de una dificultad, de un problema, de un conflicto, y vemos aquí que el rey le da la razón al que la tenía. Vemos aquí que realmente las personas vieron que esta persona tenía una sabiduría increíble y pudo darle la solución a una madre desesperada y desahuciada que necesitaba en ese momento una solución en su problema en medio de la injusticia. Y hay cosas que realmente vuelvo y resalto: el dinero y las posiciones y las cosas materiales no resuelven, como el Espíritu de Dios sobre nosotros, que nos dará esa sabiduría tan profunda. Una de las cosas que nosotros podemos ver que el Espíritu de Dios está dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón, es porque tenemos sabiduría e inteligencia y conocimiento, porque son uno de los frutos de la presencia del Espíritu de Dios, como lo dice Isaías capítulo 2, si no me equivoco, verso 11, donde nos expresa lo que trae la presencia o la evidencia del Espíritu de Dios. Entonces, cuando tú ves que este hombre soluciona y trae en ese momento la solución en medio del problema. Hay personas que realmente pueden tener una empresa,
pueden tener dinero, pero no tienen sabiduría. Una de las cosas que nos damos cuenta en la Biblia, por ejemplo, Daniel era un hombre entendido en los tiempos y un hombre que lo resalta la palabra porque este hombre tenía un espíritu diferente. Cuando tú ves en Josué y Caleb, lo resalta la Biblia porque eran unos hombres que tenían un espíritu diferente. Cuando tú ves en la historia, como por ejemplo Daniel, José, cuando realmente empieza a darle la interpretación del sueño a este hombre llamado al faraón, ahí tú ves que este hombre cuando lo sacan de la cárcel, lo que resalta no era que tuviera dinero, no era que tuviera un carro, no era que tuviera una casa, no era que tuviera nada material, sino solamente sabiduría para darle la interpretación en ese momento de lo que cargaba este hombre, del sueño de parte de Dios para que la puerta se le abriera. Y cuando esa puerta se le abrió literalmente, todo lo demás fue añadido, tanto su matrimonio, tanto como la posición, su trabajo, la riqueza. Entonces, ante todo, necesitamos es sabiduría. Una de las cosas que me llamaba la atención en Hechos 3, verso 1 al 10 también es la historia de este hombre cojo. Y una de las personas que yo quiero resaltar es que realmente hace muchas personas, como me lo hace entender Dios, afanado y deseando tanto dinero, tanto queriendo ser tan millonario, queriendo ser tan personas que quieren posiciones, quieren riqueza, quieren que le den plata, pero no son personas que están ahí en ese momento deseando salir de esa mediocridad mental para que Dios le pueda dar cosas superiores y mayores que realmente da la presencia de Dios, que no se trata nada más de dinero. Cuando tú ves esta historia, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena a orar. Y dice, la de la oración. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena. La de la oración era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la Hermosa, para que pidiesen limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos más Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, le levantó. Al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pies y anduvo, y entrando con ellos en el templo andando y saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar, alabar a Dios. Y le reconocía que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro, espanto por lo que le había sucedido. Vemos aquí la mentalidad de este hombre. Yo me imagino que él dependía siempre de unas personas que lo llevaran a la puerta de la iglesia a pedir limosna y a depender de otra persona. Y a depender de otra persona, y a depender de otra persona, del bolsillo ajeno. Pero vemos aquí que cuando Pedro y Juan van subiendo y se encuentran con esta persona pidiendo limosna y le piden en ese momento, me llama la atención la actitud de Pedro. En ese momento le dice, yo no tengo oro, no tengo plata, pero de lo que yo tengo te doy. O sea, él está diciendo, lo que yo tengo supera el dinero, supera la plata, supera el oro, supera todo lo que puede ser una riqueza para un ser humano. De lo que tengo te doy. Y lo que en ese momento necesitaba esta persona no era plata. Él necesitaba era un milagro. Él necesitaba era una sanación. Él necesitaba en ese momento que caminara para que ya no dependiera en su vida del hombre, de dar lástima, de dar en ese momento dar lástima y estar dependiendo del bolsillo ajeno, sino que necesitaba caminar, tener sus piernas bien, tener un milagro sobrenatural para que esta persona pudiera depender ahora de Dios
y de depender de él mismo. Cuando tú ves que en esta historia él se levantó, se le enderezaron sus piernas y lo primero que él hace es entrar adentro de la iglesia. Y una de las cosas que podemos ver aquí, así como él pedía el favor o lo llevaban siempre a la puerta de la iglesia, él podía entrar también y decirle, pásenme para la iglesia, pero es que su dependencia tanto era para que él lo ayudara por su necesidad de plata y no de querer caminar. Cuando una persona es sabia y entendida se va más a lo profundo como Pedro y le hace entender a las personas que no nada más en esta vida se vive por plata y por dinero, que no todo en la vida es dinero y plata, hay cosas más profundas que el dinero, plata y posiciones, porque ahorita mismo hay muchas personas que pueden tener oro, que pueden tener plata, que pueden tener posiciones, que pueden tener riqueza y que pueden tener en este mismo momento empresas, pero son las mismas personas que se sienten vacíos, que se sienten desahuciados, que sienten cada día más esas ganas de querer quitarse la vida, que quieren cortarse las venas, que quieren consumir o que quieren desaparecerse en la vida porque ya no aguantan más, porque ya no se desean más. O también esas mismas personas que han podido lograr tener negocios, posiciones, pero al mismo tiempo no saben cómo manejar su casa, su matrimonio, con sus hijos, no saben cómo sobrellevar los momentos matrimoniales, porque es que no se trata de dinero, no se trata de posición, no se trata nada más de la riqueza monetaria, se trata también de lo que te da Dios dentro de ti. Este hombre necesitaba un milagro. Este hombre necesitaba en ese momento que lo ayudaran. Para otras personas dirían, ay, Pedro y Juan eran pichirres, no tenían plata, no le ayudaban, no le daban esto. Para otras personas Pedro y Juan, ay sí, pero no le podían dar un plato de comida. Pero se dieron cuenta, tuvieron sabiduría y entendimiento que lo que necesitaba este hombre era romper en ese momento en su vida, era la esclavitud de la miseria mental que tenía. Y le dijeron, ¿sabes qué? La única forma es que se levante y camine. Y nosotros no tenemos oro y plata, pero tenemos el poder de la presencia de Dios para que sea libre y se levante y camine y dependa del Dios que lo libró y dependa de Él y entienda y que comprenda que hay unas cosas más profundas que estar dando lástima. Hay una generación que realmente siempre le gusta estar dando lástima, siempre quieren estar dando lástima para que las otras personas les estén dando, les estén ayudando. Yo necesito que alguien entienda que ante todo adquirimos o que adquieras en tu vida es sabiduría. Cuando tú tienes sabiduría, entendimiento, cuando el Señor te llena de esa inteligencia, tú vas a poder resolver donde nadie resuelve. Tú vas a poder ver puertas abiertas donde nadie se le abre. Tú vas a poder solucionar donde nadie puede solucionar. Porque vemos en la vida de Salomón las puertas que Dios le abría para su vida, gente importante de posiciones, pero vemos una persona que era sabia y entendía. Hay gente que realmente Dios le da la oportunidad y eso lo he aprendido y lo he visto. Dios le da la oportunidad de ponerle gente importante y lo que se le ve la cara del afán de que me ayude, que me dé plata, que esto, que lo otro, porque necesito. No todo en la vida puede mostrar en ese momento que estás necesitada, que estás necesitado. Siempre puedes aprovechar mucho más allá de lo que Dios te llene para que estas personas vean que no es nada más dinero, sino que también puedes brindarle lo que es la palabra, lo que Dios te ha llenado. Mira, cuando tú aprovecha las oportunidades de las puertas que Dios te abre en tu vida, lo demás viene solo, porque realmente le demuestra a estas personas que no es nada más lo que ellos tienen que te puedan ayudar, sino lo que tú les puedes dar, de lo que tú les puedes brindar a esas personas. Eso lo podemos ver entre Salomón y la mujer, esta reina de Saba. Salomón en ese momento sabía que la reina de Saba tenía, pero vemos un Salomón seguro de lo que era. Y no tenía el afán que será que me va a dar, me daba plata, vino porque no, sino que realmente él le transmitió lo que él era. Cuando él le transmite su sabiduría, ella dijo, no, esta persona yo no la puedo dejar ir, déjame darle, y ella le dio riqueza. Pero vemos que como él también tenía posesiones, le da riqueza. Entonces,
Es mucho más allá del interés. La sabiduría es mucho más allá de que me den, sino también dar siempre. Y darle mucho más de lo que nosotros podemos tener en posiciones de dinero, sino mucho más allá de lo que Dios está dándote a ti. Cuando tú ves en la vida de José, José solamente le interpretó el sueño en ese momento al faraón y le dice, esto es así, así, y él mismo le hace entender, no hay otro hombre como tú, a ti mismo es que te tengo, te quiero en mi posición. Él no tuvo que, me van a sacar a la cárcel porque vino y me mandó a buscar y me mandó a llamar. No, él no se afanó, él sacó su sabiduría, él le dio lo que él tenía, lo que él portaba, lo que Dios le estaba dando, y en ese mismo momento las puertas se le abrieron. Hay personas que realmente necesitan entender que mucho más allá de dinero, posiciones y cosas que anhelas, adquieres sabiduría, inteligencia, para que puedas recibir lo que Dios te quiere dar. Yo quiero comenzar en Proverbios, que nos enseña la palabra cómo aprender y qué es la sabiduría y cómo podemos recibir la sabiduría. Dice la palabra aquí en Proverbios 3, verso 13 al 15. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Mira lo que dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Acuérdate que Salomón tenía sabiduría, y la sabiduría de Salomón fue la que le hizo llegar lo que la reina Saba le estaba dando. Igualmente José, igualmente la puerta de Daniel cuando se le abrieron en ese momento, que él interpreta también los sueños y todo lo que Dios permitió en la vida de Daniel para poder posicionarlo. Entonces, cuando tú ves aquí, hay una generación que quieren plata, quieren dinero, quieren muchas cosas que Dios le dé, pero no quieren sabiduría, y la sabiduría es más importante que el dinero y la plata. Dice, porque sus ganancias son mejores que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Hay personas que quieren tanta plata pero no saben cómo ministrarla, y cuando les llega la plata la malgastan. Entonces, ¿para qué quieres plata si no la vas a saber ministrar? ¿Para qué quieres dinero y posiciones si no vas a saber cómo sobrellevar una empresa? Se adquiere sabiduría, llénate del conocimiento, de la inteligencia de Dios, para que puedas alcanzar lo que Dios quiere llevarte y a donde te quiere guiar. Su fruto más que el oro fino, más preciosas que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Vamos a Proverbios 4, versos 5 al 9. Después dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no se te olvide ni te aparte de las razones de mi boca. Mira lo que dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. ¿Qué tenía Salomón? Sabiduría e inteligencia. ¿Qué tenía José? Sabiduría e inteligencia. ¿Qué tenía Daniel? Sabiduría e inteligencia. ¿Qué tuvo Caleb y Josué? Sabiduría e inteligencia, porque tenían un espíritu diferente. Hay una generación que necesita tener un espíritu diferente, que es la presencia del Espíritu Santo para poder fluir con esa sabiduría, inteligencia y el conocimiento que Dios nos da. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. ¿Cuáles son las razones de la boca de Dios? La palabra. Dice, no la alejes y ella te guardará. Cuando tú no te alejas de las razones de la boca de Dios, de lo que Dios te habla, de lo que Dios te dice, de lo que Dios te ordena, y no te alejas y las guarda, dice, ámala y consérvala. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Gente que quiere plata, pero no quiere sabiduría. Gente que quiere un negocio, pero no quiere sabiduría. Gente que quiere posición, pero no quiere sabiduría. ¿Para qué quieres todo eso si no quieres saber la sabiduría de Dios? Si no vas a poder lograr sobrellevar cuando venga un problema, cuando venga un momento difícil, cuando venga un momento de dificultad, para tú poder movilizarte en esa empresa, en ese negocio y en ese matrimonio. Hay gente que se quiere casar. Hay gente que se quiere casar, pero todavía no se llenan de la sabiduría de Dios para poder sobrellevar un matrimonio, porque un matrimonio no es fácil. Entonces hay personas que quieren un hijo, pero no se llenan de ese conocimiento de ser madre, para que Dios los enseñe y los capacite de ayudarlos y prepararlos antes de tener un niño. Ante todo, adquirir sabiduría. Para todo se necesita sabiduría, porque la sabiduría nos llenará y nos guiará y nos ordenará los caminos que debemos, cómo
de andar y cómo resolver, que el dinero no te va a resolver. El dinero no te va a resolver un matrimonio. Te quieres casar, quieres un matrimonio hermoso y maravilloso, pero no quieres sabiduría para poder prepararte para un casamiento. Entonces, ¿para qué quieres un matrimonio que cuando llegue un momento difícil matrimonial, el dinero no te lo va a resolver? Hay cosas materiales que no te van a resolver eso. Adquiere sabiduría. Ante todo, sabiduría. Sobre todas, mira lo que dice, sobre todas tus posiciones, adquiere inteligencia. Adquiere inteligencia ante todas las posiciones. Engrandécela y ellas te engrandecerán. Cuando tú te llenas de la inteligencia, de la sabiduría, de lo que Dios te da, ella misma es la que te exalta, porque eso fue lo que le pasó a José, eso fue lo que le pasó a Daniel, eso fue lo que le pasaron a todos estos hombres. Cuando ellos adquirieron y se llenaron de la inteligencia, eso mismo los llevó a la posición y las puertas se le abrían de las cosas que Dios mismo le quería entregar. ¿Cuánta gente afanada para que Dios los posicione cuando realmente no se quieren llenar del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, que es lo que nos da la inteligencia y la sabiduría para nosotros llegar a la posición, al lugar que Dios nos quiere abrir, de puertas y cosas que nos quiera entregar? Mira lo que dice, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Mira lo que me gusta aquí, porque dice, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Cuando tú abrazas esa sabiduría, esa inteligencia que Dios te está dando, ella misma te va a honrar. Que eso fue lo que le pasó a José. José tenía en ese momento la sabiduría de Dios sobre él para poder interpretar un sueño, para poder dar una respuesta del cielo, y eso mismo lo honró, lo llevó a la posición. Si hay personas que quieren la honra, la posición, pero no buscan la sabiduría. ¿Por qué sabiduría? Porque él era el que iba a poder llevar la contabilidad de la comida y de todo lo que iba a necesitar en el tiempo de las vacas flacas. Entonces, ¿cómo iba a resolver José en ese tiempo, en ese momento de escasez, si no tuviera la sabiduría y la inteligencia de la contabilidad que le iba a dar? Era la presencia del Espíritu de Dios para sobrellevar a una generación que iba a necesitar comida y alimento. Adquiere sabiduría. Mira lo que dice Job. Esto es un poquito largo, pero quiero resaltarlo porque realmente es muy importante leer estos versículos. Job dice en la Biblia, Job 12, Job 28, verso 12 al 28. Mira lo que dice en la NTV. Pero, ¿sabes la gente dónde encontrará la sabiduría? ¿Dónde puede hallar el entendimiento? Nadie sabe dónde encontrar sabiduría porque no se halla entre los vivos. Aquí no está, dice el océano. Aquí tampoco, dice el mar. No se puede comprar con oro, no se puede adquirir con plata. Vale más que todo el oro orfil, mucho más que el precioso onice o el lapilaxuli. La sabiduría es más valiosa que el oro y el cristal. Sajó está resaltando que la sabiduría es más valiosa que cualquier oro más caro y que cualquier riqueza. No se puede comprar con joya, engastadas en oros finos. El coral, el jaspe no sirve para adquirirla. La sabiduría vale mucho más que los rubíes. No se puede canjear por el precioso perídoto de Etiopía. Es más valiosa que el oro más puro. Pero ¿sabe la gente dónde encontrar la sabiduría? ¿Dónde puede hallar el entendimiento? Se esconde de los ojos de la humanidad. Ni siquiera las aves del cielo con su vista aguda pueden descubrir la sabiduría. La destrucción y la muerte dicen, solo hemos oído rumores acerca de dónde encontrarla. Únicamente Dios entiende el camino a la sabiduría y Él sabe dónde se puede encontrar porque Él mira hasta lo último rincón de la tierra y ve todo lo que hay debajo de los cielos. Él decidió con qué fuerza debería soplar el viento y cuánta lluvia debería caer.
hizo las aves para la lluvia y trazó un camino para el rayo. Entonces vio la sabiduría y la colocó en su lugar y la examinó cuidadosamente. Esto es lo que Dios dice de la humanidad. El temor del Señor es verdaderamente la sabiduría. Apartarte del mal es el verdadero entendimiento. Mira, esto es hermoso y es profundo porque ni el mar, ni las aves, ni los estruendos, nada, todo lo que él empieza a nombrar, dice la escritura en Job, que sabe y de dónde viene la sabiduría. Y vemos aquí que solamente Dios sabe cómo dar o de dónde viene la sabiduría. Y es el temor. Cuando nosotros nos sujetamos a la presencia del Espíritu de Dios, viene el temor y esa sabiduría nos arropa porque nos guardamos a caminar una vida en obediencia, y ahí es cuando realmente el entendimiento nos alcanza de apartarnos de las cosas del mal y de los propios deseos de nosotros para vivir una vida voluntaria a Dios, y ahí es cuando nos arropa y nos adorna esa sabiduría y esa inteligencia, como por ejemplo Daniel, José, Salomón. Estas personas vivían para Dios en totalidad, caminaban rectamente en obediencia. Inmediatamente la sabiduría los arropaba y los posicionaba. Hay gente que quiere que Dios los posicione, que Dios le abra puerta, que Dios le bendiga, que Dios le dé plata, pero son los primeros que no quieren obedecer y caminar en rectitud ante la presencia de Dios. No tienen temor, no tienen reverencia y respeto ante la presencia de Dios. Entonces hay que aprender que la sabiduría es mucho más allá, como lo dice Job, que los oros y que la riqueza y que las platas que puedan alcanzar de abundancia a la tierra. Dice la palabra aquí, Proverbios 2, si no me equivoco. Sí, versos 6 al 15. Porque Jehová da la sabiduría, solamente Dios es el que te puede dar esa sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Mira, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Salomón tenía esa sabiduría porque fue él que se la añadió, se la dio. Él fue el que le quiso dar eso. ¿Por qué? Porque era una persona delante de sus ojos recta. Daniel era recto, Samuel era recto, José era recto, Caleb y Josué eran rectos. Entonces, una persona que camina delante de los ojos de Dios en temor, en reverencia, y que quiere vivir una vida para Dios, es una persona recta ante sus ojos. Y esas personas son las que hallan esa sabiduría, porque la sabiduría es el temor ante Dios. Si hay personas que quieren que Dios le dé tantas cosas, pero no le demuestran a Dios un poquito de interés de Él, de querer vivir una vida para Él, pero son los primeros que quieren que Dios le dé plata, dinero, posiciones y todo lo demás. Entonces dice, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de su santo. Entonces entenderá justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Como vemos que Salomón tuvo en ese momento para juzgar rectamente y hacer un juicio entre estas dos mujeres con justicia, con equidad, para que estas mujeres pudieran ver que no tuvo preferencia porque juzgó rectamente. Vemos aquí, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar en senda tenebrosa, que se alegran en hacer el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. La sabiduría nos libra de las malas decisiones y de las vidas que no está agradando a Dios, y de las personas que quieran venir con mala intención, que realmente que quieran venir
hacernos mal y que nos puedan desviar también. Por ejemplo, vemos a un Elías, a un Eliseo, gente que sabía cómo confrontar a reyes, y a Jeremías también, gente que sabía discernir el bien y el mal y sabían que por aquí no, como por ejemplo vemos a este hombre llamado, ay Dios mío, acuérdame, a este hombre llamado Eliseo, cuando confronta a su siervo porque recibió los presentes de este hombre Naamán, inmediatamente sabio, entendido, porque él sabía que la maldición, la lepra de Naamán le podía caer a él, inmediatamente le dice que no. Y su siervo agarró lo que él rechazó, que era la maldición de Naamán, porque realmente por sabio, por entendido, por el discernimiento, la sabiduría nos lleva mucho más allá de lo que el dinero nos pueda dar. Proverbios 8:11, para ir terminando, dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Mira lo que nos dice Proverbio 16:16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Adquirir inteligencia vale más que la plata. Es importante adquirir la sabiduría antes de querer dinero y posición, porque si tú adquieres la sabiduría, tú vas a poder cómo sobrellevar esa empresa, ese matrimonio, esos hijos, ese lugar de trabajo, lo que tú quieras. Ante todo adquieres sabiduría. Mira lo que dice aquí. Pasa que nadie quiere la sabiduría, porque la sabiduría es un compromiso. La sabiduría es el compromiso de decidir vivir temerosa y bajo la voluntad de Dios y caminar rectamente ante sus ojos para poder adquirir lo que Dios me quiere entregar. Es un compromiso y nadie quiere compromiso con Dios, pero si queremos riqueza y posiciones. Proverbios 2, del verso 1 al... No, Proverbios 2, verso 2, así. Haciendo estar atento a tus oídos a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, en el verso 3, y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría. Me encanta, porque aquí es donde dice, si realmente, así como buscas el dinero, la plata, y te afanas tanto por la plata, ¿por qué no buscas la sabiduría? Porque la sabiduría es el temor ante Dios. Cuando tienes temor ante Dios, te apartas del mal, te apartas de todo lo que realmente a Dios no le agrada, y ahí podrás entender lo que es la sabiduría y podrás recibir la inteligencia y el conocimiento que Dios tendrá para ti, que es mucho más que oro, plata, posición, bienes y riquezas, que es parte de lo que Dios nos quiere entregar a nosotros, porque estamos hablando de un Dios de riqueza, un Dios de bendiciones, pero mucho más allá de las bendiciones, quiero resaltar un Dios que da más cosas más valiosas que plata, que es el temor, la reverencia y el respeto ante Él para llegar a lograr a tener cosas grandes en esta vida. Por ejemplo, José, vemos que Dios primero lo prepara, lo capacita a vivir una vida bajo voluntad de Dios, en rectitud, en obediencia, para poder llegar a la posición que Dios quería entregarle. Hay gente que realmente no quiere dejar que Dios trabaje en sus vidas, porque lo que quieren es plata y dinero y más nada. Dice, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia y juicio, equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma. La discreción te guardará y preservará la inteligencia. Me encanta esta parte donde dice, y la ciencia fuere grata a tu alma, y la sabiduría entrare a tu corazón. ¿Cuál es la sabiduría que tiene que entrar a tu corazón? El temor ante Dios, la reverencia, caminar rectamente ante Dios, para que la ciencia sea grata a tu alma y puedas ver las cosas grandes que Dios tiene para tu vida. Te bendigo, que la paz de Dios
te acompañe y ante todo adquiere sabiduría ante las cosas añadidas que Dios te quiere entregar, porque esas cosas son las que te llevarán a cosas grandes que Dios tiene destinadas para tu vida. Bendiciones.